inteligencia emocional tiene dos niveles, o así lo platico yo. Tiene el nivel personal, que tiene que ver conmigo, y tiene el nivel de liderazgo, que tiene que ver con las otras personas, sobre todo cuando hablamos de equipos de trabajo. Entonces, entender que todas las personas viven las emociones de manera diferente me habilita, número uno, entender cómo yo reacciono a estas emociones. Como bien entendiste tú, que decías, oye, yo tiendo a evitar el conflicto. ¿Qué siento cuando entro en conflicto? ¿Cómo reacciono ante esta emoción? Y seguro hiciste ahí ciertos cambios, fue retante, y al final reaprendiste, como bien comentabas anteriormente. Podemos reaprender a vivir estas emociones, a manejarlas para lograr el resultado que queremos lograr. Bienvenidos a Grow Together. Desaprende y transfórmate. Esta es nuestra 12ª temporada. Comenzamos. Buenas noches, bienvenidos a Grow Together, este espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esta noche estamos en el episodio 156 con un tema que de verdad espero que tengas libreta o tu device en la mano para tomar todas las notas o puedas ahí grabar la sesión, como quieras, como quieras. Esto lo vamos a compartir posteriormente, pero vamos a hablar sobre inteligencia emocional en el trabajo. Y para esto, bueno, pues nos acompaña Paulina. ¿Cómo estás, Paulina? ¿Qué dices? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muy contenta y justo empezando a ponerle nombre a las emociones, que de eso vamos a hablar hoy, y un tema no solo muy interesante, sino bien relevante en el contexto actual que estamos viviendo, con tanto cambio, con tantas tendencias en liderazgo, y bueno, muy emocionada en pocas palabras de estar aquí compartiendo un poco de lo que es la ciencia de las emociones. Buenísimo, buenísimo, Pau. Y qué padre tenerte por acá, porque además, como que en la medida en la que las organizaciones se están poniendo de más competitivas, que hay una exigencia importante para estar actualizado en temas de tecnología, en tendencias como inteligencia artificial, machine learning, en un montón de cosas, pues obviamente la competitividad cada vez es mayor. Obviamente en el día a día, el rush por el trabajo, por la entrega de resultados, por performance, o si no hay alguien ya formado, listo para sustituirte, hay un montón de presión por todos lados. Entonces, creo que este tema de inteligencia emocional va a ser un gran tema para discutir cómo nos sentimos, cómo vemos a otros, y en esas interacciones qué cosas grandiosas se pueden hacer en la medida en la que entendemos las emociones, ¿no? Buenísimo. Perfecto, sensacional. Y queridos amigos, para quienes no conocen a Paulina, déjenme se las presento muy rápido. Ella es Paulina Martín, es licenciada en Psicología Empresarial, coach ejecutivo y consultora en procesos humanos. Cuenta con un máster en coaching ontológico y está certificada por los estándares de la competencia S0217, S0301 para diseño e impartición de cursos de formación en capital humano. La apasiona aprender del comportamiento humano y trabajar con líderes de distintos niveles para desarrollar competencias humanas. Ha acompañado a más de 120 grupos en programas de desarrollo y facilitado más de 500 sesiones de coaching 1-a-1 en los últimos años. Empezó a los 5 años, by the way, como ven, es bien jovencita. Y bueno, la verdad es que, Pau, un placer tenerte por acá y qué gusto que vamos a coincidir con este tema tan apasionante. Muchas gracias por la bienvenida, y si por ahí tenemos en vivo alguna pregunta por YouTube que estamos transmitiendo, bienvenidas las preguntas. Empecé platicándole a Héctor que es un tema bien interesante del que podemos sacar muchos, yo lo llamaría como subtemas, pero le vamos a dar un enfoque muy padre, más orientado al trabajo y al final el manejo de las emociones en el trabajo, y ya iremos entrando a tema de qué es inteligencia emocional, qué son las emociones para empezar pronto, pero esto se ve reflejado desde la vida personal y desde el individuo y hasta el equipo, la empresa, la organización. Entonces, va a estar muy interesante y pues bienvenidas cualquier tipo de preguntas. Buenísimo, buenísimo, Pau. Si te parece, empecemos entonces. A mí me gustaría empezar haciendo explícito lo obvio. ¿Qué son las emociones? Como para empezar a alinear los conceptos y a partir de ahí explorar lo que hemos comentado. Buenísimo. Las emociones las podemos entender como reacciones psicofisiológicas. ¿Qué quiere decir esto? Y estamos hablando en términos bastante científicos. Las emociones como reacciones psicofisiológicas tienen que ver con psico de la mente y de distintos procesos cognitivos, como físico, que tiene que ver con el cuerpo, con nuestra biología, con distintas hormonas que están por ahí implícitas en el proceso, inclusive con cómo nuestros cambios, que tienen que ver con lo que pasa dentro de nuestro organismo, detona ciertas emociones. Vamos a ver que estas reacciones son reacciones a estímulos internos
y estímulos externos. Es decir, un estímulo interno, por ejemplo, podría ser, si hoy me enfermé del estómago y entonces tengo un malestar, ese malestar interno biofísico de lo que está pasando adentro de mi cuerpo me detona cierta emocionalidad. Lo mismo sucede con los pensamientos. Los pensamientos son estímulos internos que nos llegan. Nos llegan alrededor de 60,000 pensamientos al día. Entonces es muy interesante porque a mí me llega un pensamiento que es diferente a la acción cognitiva de ponerme a pensar en algo. Es este pensamiento que me llega de, chin, ¿habré apagado la estufa? O chin, ¿qué va a pasar mañana con el reporte que le tengo que entregar a mi jefe? Y entonces todos estos pensamientos detonan emociones. Eso es algo bien importante y bien básico de lo que nos podemos extender en el tema de dónde vienen las emociones. Fortalezco este concepto, lo retomo, es la reacción fisiológicamente y cuerpo a estímulos internos y externos. Ahora, ya hablamos de estímulos internos por encimita. ¿Qué es un estímulo externo? Ahí abundan este tipo de estímulos porque son los estímulos que recibimos a través de nuestros 5 sentidos. Por ejemplo, ¿te ha pasado, Héctor, que de pronto vas manejando tal vez y entonces estás escuchando tal vez un podcast o la radio o alguna canción tal vez y eso te detona alguna emoción? ¿Te ha Sí, pasado? claro, Sí. por supuesto. Hubo una época, Pau, que me agarré poniendo rumbo al trabajo la de Don't Stop Me Now de Queen, iba yo acá reprendido y cante, y si llegas con un mood diferente a donde vas, dependiendo cómo traes el contexto, ¿no? Claro, no, y me encanta que lo pongas tal cual porque me adelanto, spoiler, al rato vamos a hablar de cómo manejar emociones y ahí lo que tú haces es identificar un estímulo que te detona una emocionalidad que efectivamente es agradable o se alinea al resultado que tú quieres lograr durante el día, puede ser inconsciente inclusive, pero tomas esta práctica, identificas el estímulo y esa, pues voy a poner esta de Don't Stop Me Now para llegar bien motivado y acabar los pendientes y eso es empezar a hablar de inteligencia emocional. Ah, buenísimo, buenísimo. Y hace sentido, y aparte digo, trae una complejidad porque ahorita me quedaban varias cosas en la cabeza. Es una reacción psicofisiológica derivado de un estímulo externo. Sin embargo, también el estímulo interno, porque el mood en el que andas puede impactar de una forma u otra el estímulo externo, porque ahorita me quedo pensando, ¿no? No es lo mismo que vaya yo estresado por el trabajo y se me atraviesa alguien justo en la manejada, ¡ah! Y ahí empiezas con una reacción a ese estímulo, se te atravesó alguien, vienes presionado por la llegada a tiempo, tal, que en ese momento la reacción pudiera ser eufórica, de enojo o tal, ¿no? Pero en el contexto de la canción del Don't Stop Me Now, que voy echando cotorreo, misma cosa, voy presionado, es la misma característica, pero voy con la canción acá de Don't Stop Me Now y no sé qué, se me atraviesa alguien y así que, ay señor, pásale, ándale. Yo sí he notado como ante situaciones, dependiendo cómo andes en el mood, las reacciones emocionales son diferentes, ¿es así? Sí, y voy a meter 3 conceptos que se relacionan y se confunden bastante y que son importantes para entender qué pasa con las emociones. Y ahorita bien lo reforzaste, las emociones son estas reacciones a estímulos tanto internos como externos, y estos estímulos o estas reacciones que se toman de estos estímulos están directamente relacionadas con las acciones que tomamos, por ende, con los resultados que tenemos. Porque entonces, yo venía escuchando la canción de Don't Stop Me Now, bien contento, eso me generó la emoción de alegría, de entusiasmo, de motivación, y entonces la acción que tomé fue a lo mejor dejar pasar que alguien se me metiera y enfocarme en el camino o enfocarme en el trayecto o en la música o en lo que quiero, la visión que tengo para ese día. Y eso me da cierto resultado. A lo mejor llegué a tiempo o a lo mejor vuelve a este círculo de que se vuelve un estímulo que sigue alimentando esta emoción. Y aquí es en donde diferencio estos 3 conceptos que te mencioné. Uh-huh. En inteligencia emocional podemos hablar de emociones, que es un concepto bastante básico, y la emoción es esta definición que ya compartimos. Pero luego vienen los sentimientos y luego vienen los estados de ánimo. Me voy uno por uno. Los sentimientos es el resultado de distintas emociones que ya también le metí mente. Digo, no es
etimológica la definición, pero yo lo relaciono mucho con sentimiento, de sentir y de mente. Sentimiento, siento y tengo mi mente. ¿Por qué? Porque al sentimiento ya le meto un componente de interpretación y usualmente tiene que ver con la perspectiva que tengo de la vida, la interpretación que tengo de los hechos. Por ejemplo, ¿qué sería un sentimiento? La gratitud. Que si bien la podemos vivir como emoción, la diferencia entre la emoción y el sentimiento es que la emoción es momentánea y es intensa. Va a venir como una curva, para los que nos están viendo, lo van a ver muy gráfico, quienes nos escuchan verán que es una curva que se eleva de manera veloz y baja cuando el estímulo desaparece. Esa es la emoción. Dura, según la ciencia, 90 segundos. ¿Qué pasa aquí? Luego me dicen, oye, Pau, ¿pero por qué si yo llevo enojado 2 semanas? Entonces, ¿qué pasa con esa ciencia, no? Y le digo, ok, es que entonces ya estás en un sentimiento y ya hay un montón de sentimientos y no me voy a meter tanto a la semántica de si es emoción, es sentimiento, simplemente es reconocer. Cuando ya esta emocionalidad, llamémosle así, sobrepasa un límite de tiempo y llevo todo el día angustiado, angustiada, ya van 2 semanas que por el otro lado, por ejemplo, me siento con bastante gratitud, con entusiasmo, ok, esto tiene que ver con emociones que si lo ves como esta línea base, se van repitiendo con base en cómo yo interiorizo estos estímulos, en cómo yo acciono, en cómo yo voy creando estos ciclos virtuosos y entonces me dan estos sentimientos de gratitud, de apego, de melancolía. Y aquí no hay emociones buenas y malas. Y sentimientos yo tampoco los categorizo como tal. Yo los veo, y así lo comparto muchas veces en los talleres que imparto, como estos avisos que me están diciendo algo o de mi manera de interpretar la vida o de cómo estoy solucionando o atendiendo los retos, las demandas del día a día. Entonces, hasta ahí, resumo. El sentimiento tiene mayor duración que la emoción y es menos intensa. Es muy diferente cuando yo, por ejemplo, me molesto, me enojo, me asusto, tengo miedo, algo me da mucha alegría, me sorprende, a que cuando tengo varias semanas sintiendo gratitud, a cuando o de pronto estoy en una etapa de mi vida en donde siento angustia por situaciones que están viviendo y eso me detona estrés y entonces podemos hablar de sentimientos un poco más complejos. Y el último concepto, para darte la palabra y preguntarte qué opinas, es el estado de ánimo. El estado de ánimo, consecuentemente, es el cúmulo de sentimientos que se alargan durante el tiempo y puede durar de semanas, meses, hasta años. Toda la vida. Toda la vida. De hecho, aquí, y no me voy a meter al tema clínico porque yo soy psicóloga organizacional, no soy psicóloga clínica, pero de aquí es en donde podemos empezar a prever estados de ánimo depresivos, ansiosos, porque ya entonces repito tantos ciertos sentimientos que se van permeando en mi estado de ánimo. Hasta ahí la diferencia, preguntas, ¿qué opinas? Cuéntame, Héctor. No, está genial porque por muchos años yo pues he leído, visto podcasts, consumido contenido para entender este tema de la inteligencia emocional y creo que el día de hoy me ha quedado como muy clarito cómo se va conceptualizando, porque bueno, creo que ahora está muy de moda Marian Rojas Estapé, por ejemplo, que habla pues de todos los químicos que suceden al momento que vivimos las emociones. Entonces ya me hace sentido. Digamos que la emoción es ese químico que puede durar esos 90 segundos. Mariana habla que en el caso del estrés el cortisol puede durar hasta 2 horas, pero seguro es una curva como de absorción del cuerpo y tal, ¿no? Pero me queda claro el componente que ponen sobre la mesa. Y la repetición de esto te genera, y bueno, como manejas esto, te genera un sentimiento. Y el sentimiento ya tiene, digamos, un tiempo cronológico un poco más amplio dependiendo de la acción, porque hablabas de acción, que tengas ante lo que sucedió. Si eventualmente le das un trámite correcto, pues obviamente esa emoción, buena o mala, independientemente, pues va a tener ese trámite permite como que simple y sencillamente en la línea del tiempo o se quede atrás o se concluya para que estés en el momento presente. Porque de pronto ya el cúmulo de sentimientos, cuando sobrepasan del tiempo cronológico al cairológico, que también me gusta mucho ese concepto, que ya es atemporal, que ya ni siquiera te habla de minutos y segundos, sino que son esas heridas que se quedan por años, eventualmente, pues son ya temas que están afectando el estado de ánimo o la personalidad de la gente.
Entonces, obviamente, cuando uno está chiquillo, pues tú aprendes como estos mecanismos para poder lidiar con las emociones, y probablemente no sea lo mejor, o sí, dependiendo cómo lo viviste en la infancia, pero a mí me cae ahorita un 20 impresionante, porque creo que así como lo aprendiste allá y entonces, a los 3, 4 añitos, 5, 7 añitos, eventualmente puedes, como lo decimos aquí en Grow Together, reaprenderlo, desaprender lo que no funciona, reaprender nuevas formas, y que las acciones, sí, tal cual, que las acciones que tomas de manera diferente a como vienes haciéndolo, eventualmente te puede ayudar a reconfigurar la forma en la que lidias con estos estímulos externos para poder tener un estado de ánimo más ad hoc a tus necesidades. Me encantó además que le pusiste esta connotación de no es bueno ni malo, simple y sencillamente así estás reaccionando derivado a ciertos estímulos que eventualmente han sido configurados en algún momento, y habrá que cuestionarnos un poco si esa configuración te sigue siendo funcional o habría que reconfigurar algo para poder generar resultados diferentes. Ya no sé si revolví todo, pero esas son mis conclusiones. No, está increíble y le diste al clavo con el siguiente statement, discúlpame el anglismo, pero justo es un hecho. Las emociones son aprendidas. Las aprendemos del contexto, de la cultura en la que vivimos, de nuestras familias, de cuando éramos niños y tuvimos las primeras experiencias viviendo y sintiendo y manejando emociones. Entonces, hasta hace poco no había tanto contenido de inteligencia emocional. Creo que hoy vamos en buen camino. Por ejemplo, un dato curioso para quienes nos escuchan es que el 8 de agosto del 2023, justo el año pasado, Forbes sacó un artículo en donde habla de las tendencias de liderazgo, justo ahora que viene inteligencia artificial, todo esto en el trabajo. Y las tendencias de liderazgo de las que habla son 4. La primera es inteligencia emocional. Hoy cada vez más se reconoce esta necesidad de desarrollar la capacidad de entender y manejar las emociones, porque nadie nos las había enseñado. Entonces, nos toca meternos a entendernos, a entender cómo funcionan estas emociones que nos componen como seres emocionales, porque como seres sociales, como seres humanos, somos seres emocionales, y hacerlo parte de nuestro día a día para lograr autogestionarnos y que eso se vea reflejado en nuestras relaciones interpersonales, en los resultados que traemos a la mesa, en nuestros equipos, en nuestra vida y en general para mejorar nuestra calidad de vida, porque mucho viene, como has escuchado, por ejemplo, de Marian Rojas Estapé, es una autora que trae muy buen contenido al respecto. Mucho viene de esta percepción, de cómo veo yo los lentes que le pongo a la vida, y bueno, ya nos podemos ir a otros temas, pero justo, las emociones son aprendidas y hay que ver, pues número 1, y me empiezo a meter un poco al tema de inteligencia emocional, pero sí cuestionarnos cómo es mi relación con mis emociones. Yo me ha tocado, por ejemplo, en sesiones de coaching, ¿no? Escuchar historias como, no, pero es que a mí no me gusta sentirme triste, lo que sigue. Ajá, pero eso tiene una connotación, porque las emociones tienen un para qué. Están ahí por algo y para algo. Si no, no estuvieran. Sí, tal cual. También me ha tocado escuchar en talleres que me dicen, pero no hay como que una manera de apagarlas o de controlarlas o algo así como que darles off y no, la realidad es que son parte de nuestro ADN. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Podemos entender cuál es la relación que tenemos con nuestras emociones. Oye, ya vi que a mí me cuesta trabajo sentir enojo, tristeza, expresar alegría. Me decía una clienta hace tiempo que a ella no le gustaba estar alegre porque tomaba malas decisiones, porque se volvía impulsiva. Entonces, no es que sean emociones buenas o malas, son emociones que nos gustan sentir y que no nos gustan sentir tanto, pero ambas tienen un propósito y las podemos manejar de manera asertiva. Entonces, por ahí empezamos a entrar al concepto de inteligencia emocional. ¿Qué te parece? No, está espectacular, Pau, porque creo que creo que el primer componente para poder hacer cambios, si el día de hoy la audiencia que está con nosotros ya te cayó un 20, que hay algunas cosas que deberías o estaría padre, no de deberías, estaría padre manejarlo de manera diferente para tener resultados diferentes, pues entonces el primer paso es que te quede claro que lo aprendiste y que lo puedes cambiar. Ese es como el primer componente de lo que escucho ahora, ¿no? El segundo elemento, hablabas ahorita como de qué es lo que detona estas cosas que disparan ciertas emociones, también que aprendas a conocerte, creo que es eso, ¿no?
O sea, ahorita que decías, oye, no me gusta o sí me gusta cierta emoción. Yo en algún momento de mi vida aprendí, o más bien entendí, que este rollo del conflicto para mí no está padre. O sea, en cuanto empieza el conflicto, yo así de, bueno, con permisito, estaba yo con ustedes, ¿verdad? Pero vámonos, vámonos, Ricky, ¿no? Y era lo que hacía en algún momento. Cuando me doy cuenta de eso, creo que me hicieron una pregunta clave, así que detonó cuestionarle cómo la juego, ¿no? A ver, me dicen, bueno, ¿qué está en juego? Pues estaba en juego perder, ¿no? O sea, que dentro del conflicto yo perdiera. Ah, ok, pero si pierdes, ¿qué pasa? Y ahí nos fuimos con las preguntas. Creo que en la medida en la que nos damos la oportunidad de empezar a cuestionar eso, puedes encontrar de manera personal, porque creo que esa es una configuración única, cada quien trae su propia configuración, puedes encontrar aquellos elementos que te permiten darle una explicación a por qué aprendiste lo que aprendiste, pero una vez que lo entendiste, el siguiente paso obviamente es ver qué es funcional y qué no para que puedas reconfigurar ciertas cosas, que fue un poco lo que yo aprendí, o es mi conclusión de lo que yo aprendí. Cuando ya empiezo a decir, oye, ¿y qué pasa si me equivoco? ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada, güey. Y de pronto pues ya es, oye, a retar, a preguntar, a alzar la mano. Los resultados fueron completamente diferentes. Cuando empiezo a hacer eso, inclusive yo empecé a ver en la organización en la que he trabajado, pues empecé a ver que me veían ya con potencial para otras cosas, etcétera, por el simple hecho de levantar la mano y cuestionar y aventarme ese tiro de, ay, Diosito santo, te lo juro que por dentro era, ay, mamachita, pero oigan, yo tengo una opinión, fíjense que a mí me gustaría retar, porque puedo, no lo había visto así, y yo, ay, Dios, y algo padre, Pau, y perdón que ya me agarré el micrófono además, pero No, está increíble, adelante. Increíble, porque la primera vez que me animé a hacerlo, Pau, eso me empoderó para hacerlo la siguiente y la siguiente y la siguiente. Entonces, pues creo que lo que nos dices es, en la medida en la que podemos ir conociéndonos, te puede ayudar a que vayas haciendo esa actualización de software acá y acá, dependiendo de las necesidades, porque no es lo mismo Héctor León de los 43, que hay ahí entonces a los 24, 27 que aprendí esto, pues y hay gente que a lo mejor lo aprende hasta los 50, 60, pero en la medida en la que uno va dándose permiso de explorar y reconfigurar, pues las actualizaciones del software van siendo mucho más funcionales para nuestro día a día. Muchísimas gracias por compartir, porque esta experiencia que nos compartes yo la voy a trasladar a lo que pasa en el día a día, en nuestra vida y en el trabajo. Y es que das un punto bien importante. Primero, yo identifico cómo yo reacciono ante cierta emoción o ante cierta situación, que es mero autoconocimiento. Y este punto es bien relevante porque cuando hablamos de emociones, no todas las personas reaccionan igual ante un evento, nos queda claro. Y sobre todo no sentimos lo mismo. Hay un ejemplo que digo que a veces genera risa en los talleres y les digo, imagínense que estamos aquí bien a gusto en el taller y de pronto pasa un ratón corriendo por la sala. Les digo, ¿qué sentirían? Emociones. Y entonces abrimos micrófono, a ver qué emociones sentiría, ¿no? O a veces presencial. Y a veces me dicen, no, pues yo sentiría miedo porque me dan mucho miedo los ratones. O no, yo sentiría asco porque qué asco. A mí me daría coraje, me daría como, me dicen, como enojo porque tanta calidad de higiene y políticas. Ay, luego pregunto, ¿a alguien le daría risa? No, sí, a mí porque qué curado, que qué risa, que un ratón. Y la conclusión a la que llegamos es, ante una misma situación, todas las personas sentimos cosas completamente diferentes. Tiene mucho que ver con nuestra historia de vida, nuestra identidad, personalidad, etcétera. Y esto de cómo aprendimos a reaccionar y a sentir, a vivir las emociones. Además de esto, una misma emoción no la sienten igual todas las personas. Por ejemplo, si todas las personas en esta sala me dijeran, yo sentiría enojo, por ejemplo, hay personas que se enojarían y tal vez levantarían la voz. Hay personas que se enojarían y tal vez se retirarían de la sala. Y así sucesivamente podemos empezar a hablar de cómo cada persona tiene una experiencia bien diferente en cuanto a las emociones, en cuanto a las situaciones. Y esto nos ayuda, ahorita te hablaré un poco más ya para entrar a inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional tiene dos niveles, o así lo platico yo. Tiene el nivel personal,
que tiene que ver conmigo, y tiene el nivel de liderazgo, que tiene que ver con las otras personas, sobre todo cuando hablamos de equipos de trabajo. Entonces, entender que todas las personas viven las emociones de manera diferente me habilita, número uno, entender cómo yo reacciono a estas emociones, como bien entendiste tú, que decías, oye, yo tiendo a evitar el conflicto. ¿Qué siento cuando entro en conflicto? ¿Cómo reacciono ante esta emoción? Y seguro hiciste ahí ciertos cambios, fue retante, y al final reaprendiste, como bien comentabas anteriormente. Podemos reaprender a vivir estas emociones, a manejarlas para lograr el resultado que queremos lograr. Y con esto, ¿te parece si entramos al tema que es inteligencia emocional? Me parece perfecto. Aparte me encantó, ya tomé nota, personal, y con equipos sería como ya interpersonal. Claro. Está espectacular. Y ahorita te va a hacer todo, vamos a cerrar filas, porque justo estos dos niveles tienen que ver con lo que, al menos como lo platico desde mi óptica, es la inteligencia emocional. Que la inteligencia emocional yo la defino con dos pasos muy sencillos. Es entender, número uno, y manejar, número dos, mis emociones. ¿Para qué? Para lograr el resultado que yo quiera. Entonces, el primer paso tiene que ver con el entendimiento de mis emociones, esto que ya empezamos a platicar. Y aquí entran distintas preguntas, como qué emociones son las que más me frecuentan, qué emociones tiendo más a frecuentar, a vivir, y entender un poquito el porqué, de dónde vienen, qué las causas, qué estímulos están generando esas emociones, porque cuestionarnos un poco y entrarnos al autoconocimiento. Ya que entiendo cómo yo vivo mis emociones, entiendo también un poco del funcionamiento de estas, que son estas reacciones que ya platicamos, que no es como que hay algo mal en mí, que es una creencia que a veces me topo, o que no debería de estar, sino más bien es algo que ahí está y no se puede eliminar ni controlar, como a veces se dice. Se pueden manejar, y ahí entra el segundo paso de la inteligencia emocional. ¿Cómo manejo mis emociones? ¿Y por qué decimos que no se pueden controlar y sí manejar? Cuando yo digo que quiero controlar una emoción, es como si yo dijera, ay, ahorita sí voy a sentir esto y ahorita no voy a sentir esto, y entonces cuando sienta esto lo voy a sentir de esta manera, y para quienes somos controles, pues sería muy padre, pero no funciona así. Este es el reto y es pues hasta lo divertido, si lo queremos ver hacer, de aprender a manejar las emociones, porque el manejo emocional viene de la mano del entendimiento y viene con definir. ¿Cómo puedo? Esta es la pregunta clave. ¿Cómo puedo responder en vez de reaccionar? La diferencia está en estos primeros 90 segundos que viene con la emoción, cuando hablamos de emociones. Entonces, pongo un ejemplo muy práctico. Si hubo una situación en la junta que tuvimos y yo me molesté, primer paso, conocerme, identificar la emoción, ponerle nombre, desarrollar el vocabulario emocional. Si gustas, ahorita profundizamos en eso. Pero paso número 2 es manejarla. Ya identifiqué que me molesté. ¿Qué quiero hacer con la emoción? Porque una cosa es reaccionar y hacer lo que aprendí a hacer y lo que mi cuerpo me expresa que quiere hacer. Y otra cosa es regularme y decir qué quiero hacer dado la emoción que tengo. Y de la mano con el resultado que quiero. Porque, a ver, en esta junta, ¿qué quiero lograr? ¿Quiero ser escuchado o escuchada? ¿Quiero proponer una idea? ¿Quiero hacer un reclamo formal y efectivo? ¿Qué quiero lograr? Y para lograr esto, pues entra este tema del fondo y la forma. Sí. Y para eso, ¿cómo regulo mi emoción? Y a lo mejor en vez de expresarme y levantar la voz y golpear la mesa, algo que puedo hacer es, estoy molesto, estoy molesta, este comentario no me agrada, ok, ¿qué puedo hacer? Y a lo mejor algo que se me ocurre en este pensamiento crítico es, puedo indagar más. A ver, ¿por qué se está tomando esta decisión? Y entonces empezar a regular mis acciones, mis comportamientos, para, efectivamente, aplicar esta inteligencia emocional. Sí, wow, así de... ¿no? está muy, o sea, las reflexiones que me están cayendo en la cabeza son varias. Fíjate, ahora voy atando cabos. En algún momento, cuando estaba yo tratando este tema, y lo comparto porque al final de cuentas los aprendizajes, hay mucha gente que me dice, oye, pero eso es privado, hagámoslo público. ¿Cuánta gente no le está pasando lo mismo que a mí me pasó? Y el día de hoy ya estoy de forma diferente. Pues simplemente hubo un tema con un coach que ahí me busqué para resolver este tema. Me hizo una pregunta clave. ¿Qué te dice de ti? Me dijo, ¿qué te dice de ti
que no quieras tener ese conflicto. Y yo, ¿cómo? Pues, ¿cómo que cómo? O sea, si tú, imagínate que tú te sales y te ves a ti mismo, ¿cómo ves este vato? ¿Por qué no le entra, no? Y dije, pues porque tengo miedo, me da miedo. Ah, buenísimo, hablemos de los miedos. Y cuando empezamos a conversar qué era lo que detonaba el miedo, de pronto ahí fue donde me di cuenta, pues que eran cosas que a veces ni siquiera eran mías, que había aprendido viendo reacciones de familiares y esas cosas, que había escuchado donde me dijeron, no, espérate, mejor acá atrás, tras bambalina, no te pones en riesgo. Y lo que estaba en juego era eso, ponerme en riesgo, fíjate. Pero en el momento en el que lo pude conceptualizar y entender, entonces empecé a ver que, no me acuerdo esto dónde lo leí, pero te decían, cuando puedes entender esto, ya es más sencillo generar un cambio profundo, porque ya no te agarras de lo que conoces, sino cuestionas el paradigma que ya entendiste para poder encontrar una acción diferente a las cosas, ¿no? Y esa vez terminamos la charla y está bien que tengas miedo porque es real, vas a estar en riesgo, es real, eso es, y está bien que lo tengas, tampoco es como dices, no lo vas a querer controlar, güey, eso es imposible. Ya entendiste que ahí está para esto, ¿no? Buenísimo. Y si le entras con todo y miedo, ¿qué puede pasar? Y yo, madres, o sea, dije, ok, pues que me tiemblan las patas y lo que tú, o sea, por ahí bromeé un poquito, ¿no? Pues con todo y patas temblorosas, amigo, vas a entrarle. O sea, porque ya entiendes de dónde viene. Y ahí fue donde se detonó esta como primera ocasión donde dije, oigan, yo tengo un punto y me acuerdo perfecto en qué junta y de qué se trató, ¿no? Y en el momento en el que ya me atreví a hacerlo y que la respuesta fue favorable, que ya después podemos entrar en este rollo de hacerlo en ambientes controlados, porque puta, si no hubiera sido favorable, no sé cómo me hubiera sentido. Pero fue favorable. Y entonces en ese momento hubo una reafirmación, Pau, donde dije, oh, mira, sí me gira el coco, o sea, sí tengo algo que aportar. Y por ahí va la estructura de paradigmas que no me dejaban entrarle, ¿no? Que hubiera un juicio de, oye, este no tiene nada que aportar, ¿de dónde sacó esa tarugada y tal, tal, tal? Pero está padre entonces porque el esquema que nos dices de emoción, sentimiento y estado de ánimo, el hecho de poder ubicar dónde está la creencia que te detona eso, porque digamos que te entendí que la emoción es en automático, ¿no? Pero eventualmente el mantenerla en el tiempo o reconfigurarla puede ser en la etapa de los sentimientos, que es ahí donde tú ya puedes tomar acciones diferentes que te ayuden a evolucionar el componente. Y mira, veámoslo así. Cuando yo tengo, si me voy a meter levemente al terreno de las creencias y de las interpretaciones, de los pensamientos. Cuando yo tengo patrones de pensamiento, inclusive tengo ciertas creencias arraigadas, estas van a detonar emociones. Y cuando repetimos ciertas emociones, generamos sentimientos que detonan, o sea, generan estados de ánimo. Entonces, sí, la emoción es, por ejemplo, te cuento un pequeño ejemplo chistoso. Hoy, llegando a saliendo de la oficina, me acomodo el blazer y sentí, sin saber qué era la etiqueta, sentí algo en la blusa y yo me espanté inmediatamente. Dije, un insecto. Yo, por mi cabeza, lo primero que se me vino es que es un insecto y es que ya a mí me dan miedo ciertos insectos. Entonces, siento miedo inmediatamente y luego veo que es la etiqueta y ya, se me va la emoción. Ahí está, los 90 segundos más o menos que duró el miedo, porque el estímulo fue la etiqueta, entonces tuve miedo y luego vi que era una etiqueta efectivamente y se me pasa y sigo mi día. Cuando hablamos de estas creencias más arraigadas, estamos hablando de los lentes con los que vemos la vida. Entonces, si por ejemplo alguien se me mete en el tráfico y yo tiendo a tener la creencia de que las personas son oportunistas, por ejemplo, o la creencia que tú quieras que detona un coraje, entonces es como que, ¿por qué se me mete en el tráfico? Y entonces, y la cultura vial, y entonces me puedo ir peleando con algo que está mermando mi energía al no hacerlo consciente. Con esto no pienso justificar ninguna acción ni respuesta, estímulo. A lo que voy es tener claro, y en este primer paso de la inteligencia emocional, que es el autoconocimiento, es entender, pues hasta si me voy profundo en este terreno de las creencias, qué pienso, qué identidad he construido sobre mí, qué creencias tengo que soportan estas emociones y sentimientos, sobre todo que se sostienen en mi vida y componen el estado de ánimo que además tiene un impacto directo en mis pensamientos.
porque ya para cerrar este paréntesis del terreno mental y de creencias y de pensamientos, mis emociones también tienen un impacto en mis pensamientos. Es un círculo. De hecho, hay un triángulo que más adelante voy a tocar para hablar del manejo emocional. Y es un triángulo, para quienes nos escuchan, imagínense que es un triángulo, pon los elementos en donde tú quieras, no tienen un orden, pero es la relación que hay entre nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestro lenguaje en general, todo lo que pensamos y conversamos que se guarda en el lenguaje, y nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo desde la biología hasta nuestra corporalidad. Un ejemplo, ¿qué pasa cuando estoy triste, por ejemplo? ¿Cómo se vuelve mi corporalidad? Estamos más, sí, se están los hombros más bajos, inclusive la curvatura de la boca se ve diferente, nuestras cejas, observa a alguien que esté triste y la corporalidad, la manera de caminar, caminamos más lento, si me meto a la biología, nuestro ritmo cardíaco y nuestros ciertos indicadores de salud disminuyen, o sea, todo esto se ve influenciado. Ahora, si estás triste, ¿cómo tienden a ser tus pensamientos? Sí, fatídicos, de drama, de porque yo y esas cosas. Claro, y pasa lo mismo. Si, por ejemplo, en mis pensamientos estoy constantemente pensando en lo que me estresa y en lo que puede salir mal y en un pensamiento muy fatalista, eso me va a detonar cierta emocionalidad que a la vez se va a ver reflejado en mi cuerpo. Y ahí te encargo después las contracturas, las agruras, porque todo este triángulo es la congruencia de nuestro ser como seres humanos. Pues sí, el cuerpo te avisa. A final de cuentas te avisa que algo no está funcionando bien. Y voy a entrar a cerrar como los conceptos más importantes de este primer nivel, porque si te parece bien, veo relevante entrar al segundo nivel que tiene que ver con el liderazgo Sí. y empezar a enfocarlo también en el trabajo, porque este primer espacio es importante para entendernos primero como personas y después poder llegar a las organizaciones a aplicar la inteligencia emocional en el trabajo. No es como que sea un concepto justo o correspondiente del ámbito laboral, sino la inteligencia emocional es una habilidad humana, es una habilidad de desarrollo personal y que da pie a muchas otras. Entonces, en este primer nivel de inteligencia emocional, que es a nivel personal justo, vimos que está el autoconocimiento con todo lo que ya platicamos y hay un concepto que quiero agregar y les recomiendo como un primer paso que se pueden llevar muy práctico. Y esto es desarrollar el vocabulario emocional. ¿Qué es el vocabulario emocional? Yo lo describo como cuando puedes ponerle nombre a la emoción, le pones la etiqueta. Cuando estoy en una situación, por ejemplo, estoy en una junta y de pronto veo que empiezo a hacer gestos, veo que empiezo a apretar los puños, ahí es reconocer que estoy sintiendo. Estoy sintiendo molestia, por ejemplo. Ok, ya le puse nombre a la emoción. A la medida que yo vaya haciendo esto a través del tiempo, voy armando mi vocabulario emocional, que es como yo persona, yo Paulina, tú Héctor, cómo cada persona reacciona ante los eventos y tiene este vocabulario emocional. Entonces, si lo quieres hacer hasta más como ejercicio, algo que te puede servir es identificar estímulo, emoción, acción, principalmente. Ahí le puedes agregar un tema de pensamientos como nota, de la mano de los estímulos, pero verdaderamente es identificar qué me detona ciertas emociones y ante ciertas emociones cómo reacciono. Esa es como la premisa o los conceptos más básicos sobre este vocabulario emocional. ¿Me podrías repetir este de estímulo y acción? Me faltó uno, se me fue. Claro. Mira, durante el día a día, ¿cómo funcionan las emociones? Naturalmente, hay estímulos y estos estímulos detonan emociones. Perfecto. Estas emociones me llevan a desempeñar acciones, que es la reacción o la respuesta o la acción, lo que decido hacer o no decido hacer, pero hago. Y por ende, el resultado. Lo podemos ver como un modelo de 4 pasos. Perfecto. Pues ya me hace sentido. Cuando ya entiendes estos 4, entonces ya puedes hablar de autorregulación, porque si ya te conoces, pues entonces llega el detonador y ya no es de, sino a ver, ya te las... Aparte este rollo de verbalizar las emociones sí funciona, o sea, como que el hecho de que lo saques y lo expreses, sí te lleva a lo mejor hasta acelerar la bajada de cortisol o lo que se
se tiene dentro del cuerpo que está derivado de una emoción de ese momento, ¿no? Y otro dato científico que me encanta, y es que esto que dices es bien cierto, ponerle nombre a las emociones baja la intensidad de la emoción, y ante menor intensidad de la emoción, mayor pensamiento crítico. Entonces vuelvo al ejemplo de esta junta en donde me enojé, pero ya dije, estoy enojada, ya lo reconocí, mi lógica aumenta, mi pensamiento crítico aumenta, y eso me prepara para responder en vez de reaccionar. Entonces es bien cierto, y aquí hay un tema de cómo los hemisferios izquierdo y derecho se conectan al estar verbalizando a través del lenguaje, de las funciones y de las áreas del cerebro que tienen que ver con las emociones. Entonces es ciencia, es biología y es aprender a aprovechar este sistema que nos da nuestro cuerpo y en general nuestro organismo para poder aprovechar estas emociones que las podemos aprovechar de una manera también bien interesante. Wow. Está buenísimo. Oye, por ejemplo, ya entrando al ámbito, como decías, del liderazgo de las organizaciones, creo que yo leo entre líneas como dos formas de entrarle, y ya lo dijiste hace rato, ¿no? Desde lo individual, que esa es como la intrapersonal, claro. Y como decías, desde el liderazgo y en la interacción ya de los equipos o de las personas, en lo interpersonal. Pero además, por ejemplo, si esto pudiéramos medirlo, cuantificarlo y categorizarlo, pues eventualmente podríamos leer qué está pasando a nivel de organización, como cuáles son. Yo escuché este concepto de las emociones, o las creencias, se refería más a creencias, pero ahorita que lo decimos, emociones organizacionales, emociones a nivel de país, por ejemplo, porque eventualmente lo decías, nuestro contexto nos muestra una forma de reaccionar delante de algunas cosas. Entonces, para cortar el punto es, creo que entendiendo estos conceptos de inteligencia emocional nos puede ayudar un poco a mejorar las interacciones sociales en el ámbito de trabajo, o que de manera personal tú puedas hacer cambios importantes para que tu crecimiento y desarrollo dentro de la organización traiga un driver emocional, porque digamos la parte del talento ya tiene cierto nivel de cobertura, pero este tema emocional te ayuda a hacer ¿cómo se llama? Superlativo tu éxito, claro, porque vas generando estas conexiones adecuadas en el camino, ¿no? Le diste al punto, Héctor, y si lo vemos en ingeniería inversa, con esto cerramos el punto de manejar emociones. Me ha tocado dar charlas con equipos y muy enfocado al tema de, bueno, y la inteligencia emocional, como, ¿para qué nos ayuda? Y hay muchas estadísticas, me alargaría si te cuento todas, igual te las pongo por escrito para las notas que estás comentando, pero hay muchas estadísticas que relacionan el estado de ánimo y estados emocionales expansivos, les llaman, o positivos, con productividad, con temas de seguridad, con temas, por ejemplo, vi un estudio, un artículo hace poco de tema comercial, de cómo un equipo de ventas pues, influía mucho su emocionalidad. Hay una que recuerdo, luego te la confirmo, pero hablaba de que el 60% de los accidentes en las empresas, creo que es un dato del 2020, luego te lo verifico, pero el 60% de los accidentes en las empresas vienen de factores psicosociales y emocionales. Entonces dices, qué interesante, que si metemos temas de autoconocimiento, de conciencia, más todas las demás políticas que entren a dar cobertura, pero sí podemos mover indicadores, sí podemos mover resultados cuando movemos o cuando manejamos más bien las emociones que detonan las acciones que van a generar este resultado. Entonces, esta ingeniería inversa, ¿cómo funciona? Yo defino cuál es el resultado que quiero lograr. Por ejemplo, con el equipo de ventas. La semana pasada tuve una reunión con un equipo comercial y yo les preguntaba cuál es el resultado que quieren lograr y bajaban sus números, ¿no? En ventas, en leads, etcétera. Para lograr el resultado, ¿qué acciones tendríamos que desempeñar? Y ahí sí te vas al detalle, te vas a metodología SMART, específico, medible, ok. Aquí viene lo bueno. Para desempeñar esas acciones de manera efectiva, pensando en el resultado, en lograr el resultado que queremos, ¿qué emoción me va a ayudar? Esto usualmente no lo consideramos en el día a día, pero sí puede ser este diferenciador, como bien dices, que potencie el talento que ya está, los procesos que ya están definidos y que entonces suba mi probabilidad de lograr el resultado. Yo te pregunto, ¿cómo son tus resultados? Y pensando en que las acciones son las mismas, pero cuando tu emocionalidad
te facilita la actividad o cuando te impide o te bloquea desempeñar la misma. Sí. O sea, inclusive me ha tocado ver en la organización, por ejemplo, un líder que conocí, Pau, tenía muy buenos resultados de negocio, pero en una métrica que se toma acá en la organización de calidad gerencial, su calidad gerencial estaba bien chiquita. Entonces, pues la clásica, ¿no? Vendo mucho a costa de atropellar gente a diestra y siniestra. Y discúlpame que te interrumpa, pero eso cómo te pega en el resultado final. Sí, por supuesto, en el resultado, pues, el golpear gente, su nivel de rotación estaba impresionante, por ejemplo, la gente no quería pertenecer a ese equipo. Y obviamente también, algunos indicadores de negocio que complementan esa venta, no tenía tan buenas condiciones porque hay algunas cosas que sí necesita sí o sí la voluntad de la gente para dar ese extra y que puedan mover indicadores clave que te soportan la venta, ¿no? Entonces, en algún momento tuve la oportunidad de que me asignaran a esta persona en un proceso de coaching y cuando empecé a ponerle los puntos sobre la mesa fue así de, sí, claro, cuenta con ello, pero, o sea, el proceso de coaching también lo tomó como que no me va a pasar nada. Long story short, terminó fuera de la organización, porque no le dio el peso específico a que los resultados tenían que ser overall, tenían que ser cuidados de manera holística. Entonces, claro, o sea, creo que en la medida, yo siempre cuando daba algún curso sobre esto, yo me dediqué muchos años a entrenar personas, yo les ponía el ejemplo de este ejecutivo, ¿no? Porque les decía, imagínense una versión teta o beta de este ejecutivo que realmente se dio la oportunidad de escuchar un feedback, que realmente se comprometió con los resultados y que complementó su habilidad con los números y su visión estratégica con una agenda de gente adecuada. No, hombre, ahí podríamos tener el siguiente vicepresidente, porque obviamente ese potencial se maximiza, se multiplica, es superlativo en la medida en la que la persona puede dar resultados de forma holística. Pau, esas son mis conclusiones. No, está increíble y yo lo conecto con que ya hablamos de la profundidad que tiene este manejo emocional, autoconocimiento todo a nivel personal y cómo le pega esto inclusive al perfil que tengo como colaborador, como parte de un equipo, por las creencias, emociones, sentimientos, estados de ánimo, ok. Ahora, cerrando filas, para manejar emociones, si estoy en un equipo, si lidero un equipo, y esto me va a llevar al paso 2 de la inteligencia emocional, o al segundo nivel más bien, porque ya vimos paso 1, paso 2, paso 3, que está en el nivel 2, y tiene que ver con el liderazgo. Y es, primero, antes de pasar a hablar de lo interpersonal, en lo intrapersonal, desde ahí empieza el liderazgo, desde cómo yo detono estos estímulos internos y externos que me ayuden a detonar emociones o a manejar emociones pensando en responder y en no reaccionar y en todo lo que ya comentamos, y a su vez me lleve a tomar acciones que sí me lleven al resultado que quiero lograr. Entonces, tenemos más poder del que imaginamos en este tema de gestionar nuestras emociones. De hecho, a ver, somos responsables de nuestras emociones. Sí, claro. Yo no puedo llegar, Héctor, por más que te eche porras y por más que yo no puedo cambiar tu emoción, sí puedo influir y ahí ese es el cuarto paso, la influencia. Sin embargo, tus emociones son tuyas y tú eres el responsable de entenderlas, de manejarlas y tener esta inteligencia emocional a primer nivel. Con eso cerramos el primer nivel de la inteligencia emocional, que es intrapersonal. Sí. Y fíjate, ahí me tengo otro ejemplo. Dale. Otro líder que también con el que me tocó trabajar, cuando yo lo conocí, mi percepción era, no, hombre, este cuate es un ogro, es un líder tough, un líder explosivo, un líder maltratador y tal. A mí me llegó a retar en un par de ocasiones de forma grosera y yo decía, pero cuando veíamos sus resultados, Pau, así en ventas y así en gente, o sea, en el mismo nivel. Y un día,
de esas que ya me atrevía yo a entrar en conflicto, le pregunté, oye, compadre, quiero hacerte una pregunta. Y yo me he sentido así contigo. Algo que no me explico es, los resultados están súper bien en los dos niveles. Me dice, bueno, es que tú no estás en mi equipo, me dijo. O sea, de entrada para mí fue como un tema de, órale, no estoy en su equipo. Ya después de muchos años entendí que pues era su forma de también generar cierto nivel de control de otras cosas, ¿no? Pero no me voy a desviar, regreso, ¿no? Y me dice, ustedes ven cosas en el día a día, pero las conversaciones privadas solamente yo las conozco. Ahí es donde está la clave para poder llevar un equipo. Y fue así como que, wow. Y entonces pregunté, con un colega que reportaba con él, le digo, oye, güey, pero entonces, ¿qué pasa en privado? O sea, porque yo no entiendo qué pasa en privado. Me dice, pinche Héctor, no manches, perdón. Me dice, perdón. Me dice, no sabes cómo nos cuida. Está pendiente de nuestros temas personales. Ha felicitado a mi esposa y a mi hija el día de su cumpleaños, nunca ha fallado. Cuando hay algún tema me exige muchísimo y siempre lo tengo aquí con el resultado. Pero el día que tuve que pedir un espacio para atender a mi esposa porque le iban a operar, me dijo, tómate 2 semanas, ¿quién se queda en tu lugar? No, pero ni días de vacaciones tengo, no necesitas. Tómate 2 semanas, atiende a tu mujer y te quiero al 100 de regreso. ¿A quién vas a dejar? Y a la persona que dejaba, lo traía y no lo soltaba. O sea, en conclusión, creo que también el hecho, Pau, de ser consciente de componentes que mueven también las emociones de otros, desde el liderazgo te puede ayudar a tener una ruta completamente diferente. Con el paso del tiempo, con este líder que te digo, esa conversación a mí me permitió empezarle a hacer otro tipo de preguntas y me permitió acercarme hasta que realmente sí fui parte de su equipo. Entonces, interesante el asunto porque este compa muy estratégico, muy inteligente, hacía esos, yo le llamo como tipo rituales para decir, a ver, ¿quién está conmigo sí o sí? Y eventualmente poco a poco empezaba a jalar a la gente y el nivel de, ¿cómo decirlo? Como de lealtad hacia esa persona, hacia ese líder, era altísimo. Ya después cuando entré al núcleo, hasta yo era, no, pues lo que él diga, ¿no? ¿Por qué? Porque te acompañaba, hacía todo, como todos estos componentes. Entonces, me ha tocado verlo, Pau, o sea, lo que el día de hoy, lo que quiero decirle a la audiencia es, y déjenme les pongo acá donde pueden conseguir una sesión con Pau, busquen en LinkedIn, por favor, porque me encanta cómo lo planteas y con los ejemplos que estoy poniendo sobre la mesa, creo que lo que ahorita vemos como de forma teórica, a mí me ha tocado ser testigo de que eventualmente puedes generar cambios completamente diferentes en la medida en la que te tomas la responsabilidad de tu propia inteligencia emocional, de la inteligencia emocional de otros desde el rol de liderazgo y las cosas extraordinarias que puedes hacer cuando te tomas esto en serio, ¿no? Justo. Gracias por aplausos, porque claro, y justo mi opinión, ese es el enfoque que como líderes y hablando mucho, ya metiéndome temas de liderazgo, podemos tener de la inteligencia emocional. Te quiero hacer una pregunta, pero antes aprovecho rapidito por aquí a saludar que está Bogar y Jazz nos mandan saludos, entonces saludos por ahí, gracias por estar Claro que sí, mira, participando. aquí los ponemos Boga Rivera y Pirina, Yasmín Pérez Trejo, una gran amiga. Qué gusto leerles por aquí, también a todas las personas que nos escuchan o que nos van a escuchar posteriormente en las plataformas de Grow Together. Y la pregunta, Héctor, es, esta historia que me cuentas de este líder, ¿crees que generaba empatía con las personas? Sí, yo creo que sí, profundamente. Sin embargo, también creo que de manera muy estratégica, no a todo mundo le daba entrada a su círculo. Pero ya este es como un estilo de liderazgo. No Claro. entraría a juzgar si había o no inteligencia emocional, pero es un estilo de liderazgo, pero empatía sin duda. Y Una vez, dime. ahorita te cuento porque a lo mejor me desvío, pero si quieres,
Una vez me retó bien cañón y sí me modificó la forma de ver la realidad. Pero a ver, si quieres continuamos sobre eso. Contestando tu pregunta, sin duda había empatía. Te hago la pregunta porque, primero, resignificar qué es empatía, porque en el tema de competencias y habilidades humanas hay muchas cosas que son subjetivas, muchos conceptos que se pueden ver subjetivos y de nuevo entra la interpretación. Para ti, empatía, si te pregunto qué es, me podrás dar una definición, yo te podré dar otra y así para cada persona que le preguntemos. Pero la empatía, como me gusta platicarla en los talleres, como esta perspectiva, es que es un balance entre la conexión humana de ponerme en los zapatos, como lo decimos trilladamente en esta frase, de ponerme en los zapatos de la persona, pensar si yo fuera quien estuviera viviendo estas situaciones, ¿qué sentiría? ¿Qué estaría pensando, observando? ¿Qué haría? ¿Cómo reaccionaría? Desde esta conexión humana y tiene un componente mental mucho más lógico. Aquí es en donde a lo mejor su estilo de liderazgo y a través de esta empatía lo lograba, porque este componente mental es el entendimiento de la situación que está pasando la persona. Y hablo desde el entendimiento porque al ser un concepto racional, no me voy a sentir con la persona, que eso sería simpatía. Y hay muchos líderes simpáticos y no es un concepto bien o mal. La simpatía es sentir lo que tú. Por ejemplo, tú podrás llegar y platicarme algo de lo que estés muy contento. Y yo te diré, qué padre, y celebraremos y haré esta simpatía contigo. Y también me puedes contar esto que lograste y yo podría hacer empatía y decir qué habrá representado para Héctor este logro, qué habrá tenido que pasar para llegar ahí, cómo se siente y cómo él está celebrando. Entonces es una habilidad, no quiero decir compleja, pero sí más profunda de la que a veces creemos que es. Entonces, bueno, te platico todo esto porque la empatía es este tercer nivel, este tercer paso, perdón, en el segundo nivel de liderazgo en cuanto a la inteligencia emocional. Y lo simplifico. Si en el primer paso, en el primer nivel, el primer paso era entender mis emociones, en el segundo nivel es entender las emociones de las otras personas. Sí, sin duda. Entonces, si yo tengo un equipo de trabajo, me voy a ir muy a la práctica, si yo tengo un equipo de trabajo que los veo a lo mejor un par de días a la semana, o a lo mejor los tengo virtual o presencial o es asíncrono, de la manera en la que yo conecte con estas personas, pero empezar a indagar, hacerles preguntas, escucharles, ver más allá de lo obvio, sí pensar un poquito más allá haciendo este ejercicio de empatía, que en otro episodio podemos hablar de empatía y nos da todo el podcast, pero sí es este entendimiento y esta conexión humana que nos llevan al último paso, al cuarto paso del que hablamos de estos dos niveles. Y yo lo pongo así muy conceptual, soy bastante visual. Para quienes nos escuchan, imagínense que si tuvieran 4 cuadrantes, en la parte de arriba es el primer nivel y es lo primero que hay que atender, que es autoconocimiento, autogestión, luego viene este segundo nivel, que es la empatía, y cerramos con el liderazgo emocional o la influencia. Para lograr este liderazgo emocional, esta influencia, es necesario tener empatía con las personas. Y a veces el concepto de influencia se confunde con persuasión, inclusive con manipulación, y son conceptos distintos. Por eso cada palabra tiene su concepto, cada concepto tiene su palabra más bien. Y cuando hablamos de influencia, nos referimos a que la persona por su voluntad y por su decisión elige seguirme. Es como con el ejemplo que tú me decías. Yo decía, yo soy el primero que digo, sí, vamos, voy con este líder, porque ya generó cierta empatía que le da un entendimiento de tu situación y entonces yo como líder, poniéndome en su lugar, puedo manejar mis cartas para apoyarte, para empujarte, para lograr los resultados en conjunto, pero desde esta conexión y entendimiento muy humano. Y entonces ya pasó al liderazgo emocional, a la influencia. Y ahí podemos hablar de muchísimas tácticas, desde la escucha, que a veces la vemos como, o no le damos el peso que tiene, pero la escucha es bien valiosa en el liderazgo emocional, porque a través de la escucha puedo generar entendimiento, justo construir esta empatía, además lograr que la persona se sienta parte de, porque se siente escuchada. Tú platícame, ¿cómo te sientes cuando alguien te escucha? Es extraordinario. Sentirnos Inclusive es una base para construir confianza. Totalmente. Y es una necesidad casi que básica humana. Porque no sabemos existentes, no sabemos que tenemos cierta importancia aquí en el plano en el que estamos. Entonces, claro que
es una táctica la escucha. Por ejemplo, también podemos hablar de este liderazgo más democrático, de hacer preguntas, oye, ¿tú cómo lo ves? Oye, ¿tú qué opinas? Y estilos de liderazgo es otro tema para otro episodio, pero sí es ir jugando con mis estilos de liderazgo para hacer un liderazgo más situacional, con la escucha con las personas, con ayudarles inclusive a alinear su propósito personal, metas personales, valores, perspectivas personales con los que tenemos en el equipo, en la organización, y que eso conecte con los resultados que tenemos, que a final de cuentas, así lo pongo en la mesa yo con equipos con los que trabajo, en una empresa, en un equipo, nos une nuestro objetivo común. Es lo que nos hace el equipo, es lo que nos hace ser parte de, más cualquier otro elemento, pero este es el que genera el equipo, la conexión humana, la coordinación de acciones. Y bueno, ahí llegamos al resultado. Sí, 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 sin duda. Fíjate que también cuando el líder eventualmente arma un plan estratégico para entrarle también al campo de gente, también los resultados son extraordinarios. Otro líder con el que me tocó trabajar, adicional a los dos componentes que ya te platiqué, había uno más, que era el cuidar mucho la salud de sus colaboradores. O sea, tenía la cobertura familiar, o sea, era empático, se ponía en tu papel, estaba la cobertura también de los resultados de negocio, porque sí era un líder que lograba resultados y su equipo lo hacía también. Pero adicional a eso, él se daba la tarea de subir a su gente en una metodología que él se certificó para meterle el componente wellness a cada uno de ellos. Él era, bueno, es todavía maratonista, entonces él sabía de la importancia de mantener un cuerpo saludable para poder dar resultado, y en alguna ocasión nos daba una charla y nos decía, miren chicos, una persona, vamos a pensar en Usain Bolt. Usain Bolt tenía un entrenamiento de 300 días para un performance de solo 60 días al año. O sea, tenía que prepararse un montón para unos segundos en las carreras de 300 y 400 metros, y ya nos hablaba un poco del componente general. Wow. Y decía, pero ustedes que performan mucho, Usain Bolt performa poco y se prepara mucho. ¿Qué deberíamos entonces de hacer nosotros como equipo si performamos un montón? ¿Cuál tendría que ser nuestro nivel de preparación a nivel físico para poder dar esos resultados? Y cuando puso eso sobre la mesa, nos llevó a un entrenamiento que la verdad ha sido de los mejores entrenamientos que he vivido, que se llamaba Atleta Corporativo. Y nos decían, oye, hay 5 componentes, ¿no? Dejar si me acuerdo, Pau, porque ya tiene un chorro de años de eso. Pero nos hablaban sobre alimentación, ejercicio, descanso, hidratación y conexiones sociales. Eran esos 5 componentes. Le decía, tienen que meterle equilibrio, además de su agenda compleja, meterle equilibrio a estos 5 para que eventualmente puedan dar resultados extraordinarios. Porque de nada les sirve tener el talento, tener el liderazgo que los acompañe, si a nivel físico no les da para poder performar lo que se espera de ustedes. Entonces, me gustan mucho estos puntos que nos pone sobre la mesa, Pau, porque creo que en la medida en la que un líder tiene esta capacidad de ponerse de forma empática en los zapatos de los colaboradores, desde una vista así de holística, híjole, el potencial es extraordinario para quienes nos están escuchando, que el día de hoy dices tú, oye, tengo gente a mi cargo, o soy parte de un equipo, o yo quisiera crecer y tener gente a mi cargo. Hay muchos escenarios en donde, si nos tomamos esto en serio de la inteligencia emocional, podríamos armar escenarios para complementar nuestro talento, consolidando nuestra estrategia desde el desarrollo de nuestra gente, pensando en la inteligencia emocional. Me encanta cómo vamos cerrando ya los puntos, cómo vamos atando cabos, porque si yo pudiera empezar a cerrar las ideas, yo les compartiría o les invitaría a
primero ve por ti, conócete, échate un clavado a ver qué emociones sientes, cuáles manejas muy padre, cuáles le tienes que meter un poco más de práctica, porque es práctica, es como el gimnasio. Vas a ir desarrollando el músculo para cada vez más fácil manejar tus emociones de manera asertiva, clarísimo. Y ya Completamente. después, ahora sí, ya que, y digo, no es como que sea rígido, 1, 2, 3, 4, no, ve aplicando prácticas a la par, pero sí va a ser necesario, a medida en donde eleves este autoconocimiento, en donde manejes tus emociones de manera asertiva, eso te va a volver también un líder congruente. Y entonces va a ser mucho más sentido y va a ser mucho más fácil que conectes con las personas, que generes esta empatía, porque ya traes terreno, ya traes camino recorrido, puedo decirlo así, Va, de perdón, minutos. no, adelante. Ya traes camino recorrido de el entendimiento de tus emociones y por ende puedes entender de alguna manera más, pues con más herramientas o con más exploración las emociones de las otras personas y entonces también en esta misma congruencia es más fácil que logres influir y que logres efectivamente aplicar este liderazgo emocional, como bien lo comentas, buscando el desarrollo de las personas y por ende, pues el crecimiento de los resultados, de los indicadores. Sin duda, y puede ser exponencial. Muchísimas gracias, Pau. La verdad es que me encantó la charla. Yo sí te doy un corazón de una vez. Me encantó, me encantó. Y bueno, para quienes entraron quizá al final o para todos, déjenme les comparto entonces nuestro resumen de esta noche. Episodio 156, inteligencia emocional en el trabajo. Vamos con el resumen. Y bien, queridos amigos, esta noche, episodio 156, inteligencia emocional en el trabajo, tuvimos la oportunidad de tener con nosotros a Paulina Martín y estuvimos hablando sobre la inteligencia emocional y la conectamos con el ámbito laboral. Déjenme les cuento que arrancamos nuestra charla con entender qué son las emociones, ¿no? Y nos decía Pau que las emociones son reacciones psicofisiológicas que se detonan a partir de estímulos externos e internos también, ¿no? Que eventualmente también hay ciertos pensamientos que pueden detonar emociones y nos llevó a entender la lógica de cómo se va configurando esto en nuestra mente y en nuestro cuerpo para poder entender de qué forma las emociones van tomando relevancia en nuestro día a día. Para empezar, las emociones se detonan por esos estímulos que decíamos internos externos. Estas emociones pueden durar alrededor de 90 segundos. Y obviamente, pues nos toca accionar o reaccionar en el momento en el que se presentan las emociones. Pero ¿qué pasa con el paso del tiempo? Estas emociones que tienen una forma repetitiva de ser ante estímulos específicos, eventualmente pueden convertirse en sentimientos. Y decía Pau, es este tema de sentir con cómo lo conceptualizamos en nuestra mente. Y en la medida en la que vamos teniendo estas emociones repetitivas, los sentimientos ya toman una acción en donde el tiempo ya no son solo 90 segundos, sino que esto puede tomar días, semanas, meses, años, inclusive toda la vida. Pero aquellos sentimientos que además son repetitivos, eventualmente se convierten en un estado de ánimo. Y es ahí donde vemos gente que podemos o solemos etiquetar como que mira, siempre anda positiva, o mira, siempre anda deprimida, o mira, todo el tiempo la ves enojada, molesta, irritante. Es importante entender esto porque obviamente comprendiendo este mecanismo, en la medida en la que entiendas aquellos detonadores que se dan a nivel emocional, puedes empezar a tomar decisiones diferentes para poder reconfigurar aquellas emociones, sentimientos o estados de ánimo que el día de hoy ya no son funcionales en el momento específico de vida en el que te encuentras. Nos decía Pau que no hay emociones buenas ni malas, simplemente son avisos de que algo está pasando. Hay un detonador ahí afuera, este estímulo externo, que eventualmente te está moviendo algo acá, que eventualmente tienes también que atender. Entonces es bien importante que vayas dando lectura a esto para que posteriormente puedas tomar ciertas acciones que te ayuden a modificar cómo estás interactuando con la realidad a partir de ese manejo emocional que estás teniendo. Conectamos después con la inteligencia emocional y nos decía Pau que sin duda tiene que ver con un primer trabajo, que es lo que pasa de manera intrapersonal, cómo se configuran todos estos componentes que acabo de explicar, pero después cómo interactúas con otros ya en una etapa interpersonal.
Entonces lo que nos decía Pau es importante que cuando entiendes esto en primera persona, después te cuestiones o seas simpático o empático, que al final era el punto que hablábamos, para poder conectar con otros. Entonces, para empezar, las emociones, y hablando de inteligencia emocional, lo primero que hay que hacer es entenderlas. ¿De dónde vienen? ¿Qué las provocan? ¿Qué sucede? El siguiente componente es, no hablemos de cómo controlas una emoción, porque no la puedes controlar. Esa, como decíamos, 90 segundos se detona y simple y sencillamente sucede. El tema acá es cómo le das un manejo, de qué manera tramitas esa emoción para que actúes de manera diferente cada vez que vas teniendo esos insights personales que te ayudan o te llevan a reconfigurar el componente, ¿no? Y por último, ¿cómo puedo responder en lugar de reaccionar? Cuando ya tienes eso conceptualizado, me acuerdo, y eso no lo platicamos, Pau, pero me acuerdo de los comerciales de los 90s, ¿no? De los 80s, cuando el papá le va a pegar al hijo y sale, pam, 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 respira, ¿no? Esos espacios que te das como break para poder accionar o tomar una decisión diferente es clave para poder manejar una inteligencia emocional. Y nos decía Pau que hay 2 niveles, ¿no? Obviamente, en la medida en la que vamos entendiendo estos niveles de conexión con la inteligencia emocional, nuestros resultados pueden tener grandes diferencias, pues toda vez que nos responsabilizamos de esto y lo llevamos a cabo. Es importante desarrollar un vocabulario emocional, decíamos, ¿no? Verbalizar la emoción le resta cierto nivel de impacto y te ayuda a transicionar entre estos 4 componentes. Punto número 1, el estímulo. El punto número 2 es aquel momento en el que se detona la emoción. El punto número 3, dependiendo si vas construyendo tu inteligencia emocional, puede ser una reacción o puede ser una acción en donde ya haces esa pausa y tomas una decisión diferente para poder accionar ante el estímulo. Y obviamente la repetición de esto a lo largo del tiempo te puede dar cierto nivel de resultados. Entonces, con esto, queridos amigos, pues nos llevamos a una conclusión súper padre, que en la medida en la que un líder tiene la capacidad de poder entender la inteligencia emocional como una herramienta habilitadora para poder generar resultados, entonces el resultado del líder es un resultado holístico. No solamente estás entregando resultados de negocio, sino que además lo estás haciendo con un equipo alegre, con un equipo contento, con un equipo feliz, que sin duda podrá exponenciar los resultados de tu equipo. Entonces, ese ha sido el resumen, Pau. Muchísimas gracias. ¿Qué te pareció? No pudiste haberlo resumido, sintetizado mejor. Me encantó. Creo que todos los puntos fueron bien relevantes. Pronto, seguro, a ver cuándo hacemos otro episodio para seguir profundizando en estos temas bastante humanos, bastante relevantes y bien necesarios ya en la actualidad que vivimos. Entonces, bien contenta, muy emocionada. Espero que a la audiencia se lleven hallazgos interesantes y sobre todo que los puedan poner en acción, que puedan hacer algo, no sé si diferente, no sé si nuevo, pero que sí le pongan acción a este hallazgo que descubrieron y que eso se vea reflejado, como bien dijimos, en el resultado. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias, Pau. Y queridos amigos, les estoy poniendo nuevamente el link para poder conseguir ahí un contacto con Paulina Martín. De verdad, dense la oportunidad para que puedan encontrar un espacio para tener alguna asesoría, para poder inclusive rebotar ideas con respecto a alguna situación que te esté pasando, o si estás en una empresa, pues obviamente tener un 1-a-1 ahí cercano para que te acompañen en algún proceso importante en tu organización. Toma nota, tenemos ahí el link para contactar a Paulina Martín desde LinkedIn. Y bueno, queridos amigos, no se olviden, por favor, o recuerden, manténganlo presente. Si te gustó el episodio, dale like, comparte, retroalimenta, compártenos tus comentarios. Y recuerda que este episodio estará disponible en nuestras diferentes plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, y en algunas semanas estaremos viendo shorts tanto en TikTok como en YouTube. Pasen muy buena noche, les mandamos un fuerte abrazo y que haya éxito. Hasta pronto. ¿Y bien? ¿Qué vas a hacer por ti? Te recuerdo que estamos en redes sociales. Síguenos en GrowTogetherMX y GrowTogetherMX en Instagram. Síguenos, dale like y comenta.